Muy buenos días, señoras y señores. Les damos la más cordial bienvenida al Seminario Internacional 40 años de jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto de grupos en situación de vulnerabilidad y su impacto. Escuchamos las palabras de bienvenida por parte de Claudia María Samayoa Herrera, rectora del Instituto Especializado de Educación Superior para la Formación Diplomática IESFOR. Distinguidos miembros que presiden la mesa de honor, señor Eduardo Ferrer MacGregor, presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, señora María Antonieta Josa de Parada, presidenta del Consejo Nacional de la Judicatura, autoridades gubernamentales, personal de nuestra Cancillería, público también que nos acompaña de las instancias académicas de El Salvador, sean todos bienvenidos. Es un honor para mí darles la más cordial de las bienvenidas a este país, a esta Cancillería, al Seminario Internacional, erigido en el marco del 59º Período Extraordinario de Sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quienes nos honran con su presencia desarrollando un intenso trabajo en favor de los derechos humanos, haciéndonos al mismo tiempo partícipes, porque hemos atestiguado la calidad de su labor alineada a la legalidad y a la justicia. Así como cada país suele tener su propia academia, escuela o instituto de formación diplomático, nosotros, como instituto especializado adscrito a la Cancillería, nos honramos también en participar apoyando estas actividades. Este es un espacio propicio porque nuestra misión institucional se basa en formar y apuntalar las competencias del cuerpo diplomático y consular, y parte elemental de esa formación, no solamente teórica, sino también práctica, se basa en los derechos humanos, pero por la naturaleza de nuestra institución se dirige sobre todo en la línea de la política exterior. Por tanto, en nombre del instituto que presido, me place dirigirme a ustedes para abrir este espacio que es complementario a las audiencias que ya se han llevado y en las cuales se han visto casos específicos. Sin embargo, en este espacio de seminario vamos a tocar temas más genéricos, son, como ya mencioné, complementarios, y el énfasis se coloca sobre los 40 años de jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto de los grupos en situación de vulnerabilidad y su impacto. Ciertamente los grupos vulnerables por su condición requieren más atención, compromisos y acciones concretas por parte del Estado. Pero también es propicia su revisión en estas situaciones, en este espacio más académico, dado que los académicos no solo tienen una investidura de conocimiento, sino también construyen alrededor de sí mismos la autoridad, por tanto el reconocimiento de la opinión y de la palabra que emiten. Y eso es clave también para la incidencia en la toma de las decisiones. Sirva entonces el presente espacio para que nos dispongamos a escuchar a una serie de intervenciones muy ricas. Estemos todos atentos, espero se sientan cómodos, sean bienvenidos a este seminario internacional. Buenos días. Seguidamente escucharemos las palabras de la presidenta del Consejo Nacional de la Judicatura, María Antonieta Josa de Parada. Señor presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, señora
Claudia María Samayoa, señores representantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, jueces, juezas de la misma Corte Interamericana, estimados compañeros, concejales, magistrado Carlos Wilfredo García y licenciado Alcide Funesteos, autoridades y funcionarios del sector de justicia, señor rector de la Universidad Centroamericana José Simeón Caña, señores decanos y demás rectores, docentes, universitarios, estudiantes, señor director de la Escuela de Capacitación Judicial del Consejo Nacional de la Judicatura, señores abogados, abogadas, invitados especiales, amigos y amigas, tengan todos y todas muy buenos días. En primer lugar, agradecemos al excelentísimo señor presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, doctor Eduardo Ferrer MacGregor, por la invitación que nos hiciera para ofrecer estas palabras de bienvenida y de inauguración al seminario internacional titulado 40 años de jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto de grupos en situación de vulnerabilidad y su impacto. Actividad que se enmarca en el 59º período extraordinario de sesiones de la referida Corte y que se está desarrollando en la presente semana aquí en las instalaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de El Salvador. En la actualidad, el mundo está inmerso en una etapa muy tensa y difícil de su historia. Los conflictos, la discriminación, la pobreza y la desigualdad son solo algunas de las situaciones desastrosas que devastan actualmente a personas y a comunidades enteras. Desafortunadamente, en gran parte son creadas o propiciadas por nosotros los seres humanos, que en teoría deberían reforzarse mutuamente. En la praxis, estas situaciones afectan principalmente a los grupos con mayor grado de vulnerabilidad. A partir de la segunda mitad del siglo pasado, en nuestra región, entendida esta como el continente americano, para preservar la dignidad humana, luchar por los derechos humanos y combatir los niveles de inequidad y de desigualdad, contamos con el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, que tiene dentro de sus principales instrumentos la Convención Americana sobre Derechos Humanos. A su vez, esta convención regula en términos generales la organización, procedimiento y función de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que constituye un órgano judicial de la Organización de los Estados Americanos, cuyo propósito es precisamente la aplicación e interpretación de la referida convención, así como de otros instrumentos relacionados. La ceremonia de instalación de la Corte se realizó en San José, Costa Rica, el 3 de septiembre de 1979. Es decir, que el próximo lunes la Corte cumple su 39º aniversario. Vayan desde ya nuestras congratulaciones de alguna forma anticipadas para este tribunal que ejerce tan noble y loable función. Podríamos pasar hablando
y desarrollando toda una conferencia. De hecho, en este seminario vamos a estar escuchando, aprendiendo y conociendo mucho más en relación a toda la actividad que desarrolla la Corte. Es bien importante tener presente que casi 4 décadas el Tribunal Interamericano se ha convertido en un referente mundial al definir el alcance del delito de desaparición forzada, en la lucha contra la impunidad de crímenes contra la humanidad por sus desarrollos en materia de protección de los pueblos indígenas, de la defensa de los grupos más vulnerables frente a la degradación ambiental, la obligación también de investigar en casos de violencia sexual y de género, en especial la afectación que sufren las mujeres indígenas y desplazadas, así como el acceso directo de las víctimas. De igual forma, la Corte ha evolucionado en cuanto a las medidas provisionales y su jurisprudencia, sentada en las diferentes opiniones consultivas. También es importante destacar, si me lo permiten, es el desarrollo por parte de la Corte de estándares jurídicos y de las medidas de reparación en un conjunto de causas o procesos, entre ellos las sentencias pronunciadas en los casos de Barrios Altos y La Cantuta, ambos contra el Estado peruano. Estos influyeron grandemente en el curso de la historia del país. Lo interesante de estos dos casos es que las decisiones no solo tuvieron implicaciones en el Perú, sino también en la búsqueda de la verdad y justicia en Argentina, Colombia, El Salvador y en Brasil, y hasta en los desarrollos de la Corte Europea de Derechos Humanos, así como en otros órganos internacionales. Gracias a esa evolución es que se ha venido desarrollando el hecho de que las víctimas gozan hoy en día de una mejor posición ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de ocupar un rol accesorio o a la sombra, han pasado precisamente a acceder, a constituirse en la parte central del proceso. Para ir concluyendo, podemos decir que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a través de su jurisprudencia, no solo ha fortalecido la protección de los derechos de grupos vulnerables y defensores de los mismos, sino que en el cumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de protección de los derechos humanos ha contribuido con ello a la reparación integral de las víctimas y a la no repetición de hechos similares en la región, situando a nuestra región en un derrotero que lo orienta hacia una mayor inclusión, más justicia, más libertad y sobre todo a un mayor reconocimiento a la dignidad de la persona humana. Es así que no me resta más que darles una cordial bienvenida a este seminario internacional titulado 40 años de jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto de grupos en situación de vulnerabilidad y su impacto. Desearles además que aprovechen al máximo este valioso esfuerzo que hace la Corte al trasladarse para sesionar en nuestro querido país. Muchas gracias y bendiciones de Dios para todos y todas.
Señoras y señores, escuchamos las palabras del presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Eduardo Ferrer MacGregor. Señora Claudia María Samayoa Herrera, rectora del Instituto Especializado de Educación Superior para la Formación Diplomática. Señora María Antonieta Josa de Parada, presidenta del Consejo Nacional de la Judicatura. Altas autoridades, juezas y jueces, abogadas y abogados, rectores, rectoras de universidad, de las universidades que nos acompañan, decanos de facultades, expertos académicos, profesionales del derecho, estudiantes y público en general. Querida jueza Elizabeth Odio Benito, querido juez Patricio Pazmiño Freire, queridos compañeros de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la Secretaría que nos acompañan en este seminario, muy buenos días a todas y todos. Es para mí un honor poder participar en el acto inaugural del presente Seminario Internacional, en el cual aprovechamos la oportunidad para dar continuidad al año de conmemoraciones relativas a uno de los hitos más significativos en el progreso e institucionalización de la protección internacional de los derechos humanos en nuestro continente. Esto es, la entrada en vigencia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y por ende, la creación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte Interamericana nace de este tratado internacional del Pacto de San José de Costa Rica y, como bien se dijo aquí, al año siguiente, el 3 de septiembre de 1979, se instaló formalmente. La primera parte del seminario internacional está dedicada al repaso que harán tanto mis colegas de la Corte como importantes y reconocidos profesionales del derecho y de la academia sobre la evolución e impacto de los 40 años de la Corte Interamericana, con especial foco en la situación de El Salvador, país que hoy nos acoge con los brazos abiertos. Y es que no podemos olvidar que 40 años después de la entrada en vigencia del Pacto de San José, aún nos encontramos transitando el camino hacia la efectiva protección de los derechos humanos, lo cual hace esencial dedicar gran parte de nuestros esfuerzos a la promoción y divulgación de la jurisprudencia interamericana. A lo anterior se une la apuesta firme que realiza la Corte Interamericana por el necesario diálogo con cortes nacionales, así como en general con todas las autoridades nacionales, especialmente con las jurisdiccionales, con el fin de aunar esfuerzos y avanzar en el camino hacia la efectiva protección de los derechos humanos, que es una tarea compartida tanto por las autoridades nacionales como por los jueces internacionales. Es por ello que este es el seminario que vamos a celebrar el día de hoy es imprescindible para alcanzar nuestro objetivo común principal, que no es otro que la mejora de la promoción, protección y efectividad de los derechos humanos en la región. La segunda parte del seminario, como ya se comentó, se centrará en las personas o grupos en situación o condición de vulnerabilidad, al respecto de las cuales los estados tienen una obligación, y quisiera destacarlo, una obligación reforzada de protección. En este sentido, la Corte Interamericana ha intentado dar respuesta a esta necesidad a través de su jurisprudencia en estos 40 años de vida, una jurisprudencia que actualmente cobra especial importancia a la vista
del actual panorama regional e internacional. En efecto, gracias a la jurisprudencia interamericana han encontrado cobijo las mujeres, como bien dice la jueza Elizabeth Odio, no porque sean vulnerables, sino porque históricamente han sido excluidas y han estado en una situación de vulnerabilidad. Niñas, niños y adolescentes, personas LGBTI, personas con discapacidad, pueblos y comunidades indígenas, poblaciones privadas de la libertad, personas en situación de pobreza, defensoras y defensores de derechos humanos, periodistas y en general todo aquel ser humano que por su condición o su situación especial es excluido del goce irrestricto de sus derechos humanos. Esta es gran parte de la jurisprudencia de la Corte Interamericana que ha puesto su mirada en especial en estas personas que no gozan plenamente de los derechos humanos. La segunda parte del presente seminario se centrará, por tanto, en la jurisprudencia interamericana en relación con algunos de estos grupos en situación o condición de vulnerabilidad. En concreto, el seminario abordará la jurisprudencia relativa a la protección de las mujeres, con especial énfasis a la violencia de género, de las niñas, niños y adolescentes, de los migrantes y solicitantes de asilo y finalmente de las personas privadas de libertad. En lo que respecta a la situación de las mujeres, cabe señalar que ésta se ha caracterizado por estar constantemente marcadas por la violencia y la discriminación sistematizada, así como la segregación social. Es cierto que en el transcurso de los años se han logrado grandes avances, especialmente en la normatividad, en cuanto a los derechos de las mujeres, tanto en los sistemas jurídicos nacionales como internacionales. Ejemplo de esto es el desarrollo jurisprudencial que la Corte ha desarrollado, sobre todo a raíz de la aprobación de la Convención de Belém do Pará en 1994, en cuanto a estándares jurídicos relacionados a la violencia contra mujeres. No obstante, queda mucho camino por avanzar. Resulta alarmante que los feminicidios en la región de América Latina y el Caribe se hayan incrementado desde el año 2013. Es más, según datos del Observatorio de Igualdad de Género en América Latina y el Caribe de la CEPAL, El Salvador es el país con mayor ratio de feminicidios por cada 100,000 habitantes. Además, en el mundo, 1 de cada 3 mujeres ha sufrido de violencia física y o sexual, cifras que no son diferentes también en nuestra América Latina. Asimismo, este fenómeno no solo implica manifestaciones abruptas, sino que se percibe en acciones del día a día, como cuando una mujer realiza exactamente el mismo trabajo y en las mismas condiciones que un hombre, pero llega a recibir un salario hasta un 16% más bajo, también según cifras de diversos organismos nacionales como internacionales. Estamos convencidos, soy un firme convencido de la necesidad de dar un salto exponencial encaminado al alcance de la igualdad real de esta cuestión que todavía persiste a pesar de todos estos esfuerzos normativos y de los tratados internacionales en la materia. Por otro lado, no resulta baladí señalar que hoy, más que nunca, debemos centrar gran parte de nuestros esfuerzos en garantizar que nuestras niñas, niños y adolescentes puedan lograr un crecimiento y un desarrollo físico, cognitivo, emocional y social plenos dentro de un ambiente de bienestar familiar y social. Es por ello que el seminario también se centrará en la protección de los derechos de la infancia,
analizándose para ello las disposiciones jurídicas y jurisprudencia interamericana aplicables a niñas, niños y adolescentes, dirigidas a procurar principalmente los cuidados y la asistencia especial que requieren en cada etapa de su evolución. Asimismo, el seminario abordará la jurisprudencia interamericana relativa a las personas migrantes y solicitantes de asilo. Las migraciones, fenómeno humano constitutivo de la sociedad latinoamericana, son otro severo desafío que enfrenta la región. El mundo cuenta hoy con unos 250 millones de migrantes. De modo global, los organismos internacionales están de acuerdo en señalar 3 nuevas características de las migraciones a escala planetaria. Feminización de los flujos migratorios, que representa, según la ONU, el 51%. Desarrollo de la inmigración infantil y, mucho más preocupante en términos de derechos humanos, inmigrantes provenientes del deterioro climático, quienes ya mayoritariamente en el mundo se encuentra como una de las prioridades por resolver. Las Naciones Unidas prevé que para el 2050 habrá 200 millones de desplazados climáticos, siendo mujeres alrededor del 80%. Estos son los pronósticos de Naciones Unidas. Estos datos muestran, por un lado, las contradicciones y el grado de desigualdad de desarrollo de las sociedades que viven en el continente, desnudando las dificultades de miles de ciudadanos para lograr una vida acorde a sus expectativas en el lugar donde nacieron y crecieron. Aquí debemos de recordar el concepto de vida digna que ha incursionado en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por otro lado, implican una constelación de nuevos problemas sociales, legales y culturales para los que buena parte de las políticas públicas tradicionales no estaban preparadas. Nuevos desafíos de integración social y de tolerancia cultural en un mundo crecientemente competitivo y tenso. Es, por tanto, esencial que exista un marco jurídico claro de protección cuyo faro sean los derechos humanos y la máxima protección de la dignidad humana. Este esfuerzo colectivo se concretará en el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular, que será adoptada en una conferencia internacional prevista en Marruecos los días 10 y 11 de diciembre del presente año. El seminario también se centrará en la protección otorgada a través del Sistema Interamericano de Derechos Humanos de las personas privadas de libertad. A este respecto, un dato a destacar es que más de 10 millones de personas en el mundo están actualmente encarceladas. No obstante, más llamativo es el hecho de que este país que hoy amablemente nos acoge, El Salvador, es el país que ocupa el segundo lugar en el ranking mundial que establece la proporción de población tras las rejas por cada 100,000 habitantes, solo por detrás de Estados Unidos. Es más, según el Instituto de Investigación de Política Criminal de la Universidad de Londres, El Salvador arroja una tasa ascendente de 609 presos por cada 100,000 habitantes y una sobre- o superpoblación carcelaria del 333%. Ante esta situación, se debe recalcar el hecho de que toda persona detenida adquiere una situación particular de vulnerabilidad debido al desequilibrio en las relaciones de poder que se da en el contexto de la privación de la libertad. Las autoridades a cargo de los centros de privación de libertad tienen que, por tanto, prestar atención y ser diligentes con estos grupos y sus situaciones, y ser muy escrupulosos a la hora de garantizar y brindar
el más alto nivel de protección. Para ello, los estándares desarrollados por la jurisprudencia interamericana deben ser una referencia obligada y es por ello que en el día de hoy se abordará esta temática de una manera didáctica, concisa y práctica. Señoras y señores, como podemos ver, el panorama es complejo y superar los retos requieren de un esfuerzo y compromiso verdadero de toda la comunidad nacional e internacional. El presente seminario constituye, por tanto, una iniciativa única que nos permitirá intercambiar ideas y mantener un diálogo para compartir experiencias y conocimientos y reforzar, y hay que decirlo con dureza, el marco jurídico existente en materia de derechos humanos para la protección efectiva de todas las personas sin discriminación. Aprovecho una vez más para agradecer al pueblo y al gobierno de El Salvador, a todas sus autoridades, por su hospitalidad, así como al Ministerio de Asuntos Exteriores de Noruega y a la Fundación Henrik Boll por el apoyo brindado y por todas las facilidades y la disposición que han mostrado para llevar a cabo el presente seminario internacional y en los 2 días pasados también audiencias públicas. Auguro el éxito del diálogo que tendremos, esperando que el mismo nos conduzca a poder tener productivas y dinámicas conclusiones que nos permitan abordar de manera conjunta los retos presentes y futuros. Desde la Corte Interamericana estamos comprometidos en este sentido y les damos la bienvenida en este Salón de Honor del Ministerio de Relaciones Exteriores, el cual desde ya es un espacio también suyo y de toda nuestra América. Mucho éxito en este seminario. Muchas gracias. Con las palabras del presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, concluimos con la ceremonia de inauguración de este seminario. Vamos a presenciar el retiro de las autoridades para dar desarrollo al seminario.